Bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy aquí súper emocionada porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha hecho temblar las redes sociales y que tiene a los fanáticos de esta pareja al borde del colapso. Si adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Durante semanas hemos estado especulando, analizando cada publicación, cada me gusta, cada comentario sutil en Instagram, todo. Hemos estado buscando señales, pistas, cualquier indicio que nos confirme lo que todos, en el fondo, deseamos. Y hoy, mis amigos, parece que finalmente podríamos tener la respuesta. Y es que Kerem parece que ha decidido tirar la casa por la ventana y al parecer, ha revelado más de lo que debería. Y la reacción de Hande, es simplemente imperdible. Así que si son tan chismosos como yo y les encanta enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de estos dos tortolitos, entonces sigan viendo porque este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán lo mejor del mundo del entretenimiento, noticias frescas, chismes jugosos y por supuesto, mucho amor y buena onda. Así que a suscribirse ya. Ok, ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. Porque sé que están muriendo por saber qué fue lo que dijo Kerem y cómo reaccionó Hande. Para entender bien todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco, poner las cosas en contexto, porque esta historia tiene más capas que una cebolla. Como bien saben, Kerem y Hande fueron la pareja del momento gracias a su interpretación en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países. Su química en pantalla era innegable, tan real, tan intensa, que era imposible no sospechar que algo más estaba pasando entre ellos fuera de las cámaras. Y efectivamente la ficción se convirtió en realidad y Kerem y Hande se enamoraron perdidamente. Fueron meses de amor, de viajes, de fotos adorables que nos hacían suspirar a todos. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en este mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza. Ya no se les veía juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y finalmente, la confirmación, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para todos los fanáticos. ¿Cómo era posible? Si se veían tan enamorados, tan felices. ¿Qué había pasado? Las teorías fueron miles, problemas de agenda, celos, diferencias irreconciliables. Nadie sabía la verdad, pero todos teníamos una opinión. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de la ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial, al menos en apariencia. Se han dedicado mensajes cariñosos en redes sociales, se han felicitado por sus proyectos profesionales e incluso se les ha visto coincidir en algunos eventos. Esto, obviamente, ha alimentado las esperanzas de los fans de que una reconciliación sea posible. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, la revelación de Kerem. Resulta que el actor se encuentra promocionando su nueva serie, y durante una entrevista, el periodista le preguntó sobre su experiencia en Sen Kalkam, y específicamente sobre su relación con Hande. Y aquí es donde Kerem, aparentemente, se dejó llevar por la nostalgia y la sinceridad. Según los informes y las transcripciones de la entrevista que han circulado por internet, Kerem dijo algo así como, Hande es una persona increíble, una actriz talentosa y una mujer a la que admiro mucho. Nuestra relación fue muy especial, muy intensa. Aprendí mucho de ella y siempre le estaré agradecido por el tiempo que pasamos juntos. Hasta aquí todo bien, nada fuera de lo común. Pero luego Kerem continuó, a veces, las cosas no funcionan como uno quiere. Pero eso no significa que el amor desaparezca por completo. Hande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Y aquí es donde los fanáticos enloquecieron. ¿El amor no desaparece por completo? Un lugar especial en mi corazón. Estas frases suenan a reconciliación. Suenan a que Kerem todavía siente algo por Hande. Pero la cosa no termina aquí. Porque después de que esta entrevista se hiciera viral, Hande reaccionó. Y su reacción, aunque sutil, fue muy significativa.
Ande le dio me gusta a una publicación en Instagram que contenía un fragmento de la entrevista de Kerem. Sí, le dieron bien un simple me gusta. Pero en el mundo de las redes sociales, un me gusta puede significar muchas cosas. ¿Será que Ande está de acuerdo con lo que dijo Kerem? ¿Será que ella también siente algo por él? Obviamente los fanáticos están interpretando este me gusta como una señal de que la reconciliación es posible. Están inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, de esperanza, pidiéndoles a Kerem y a Ande que vuelvan a estar juntos. Y la verdad es que es difícil no contagiarse de esta ilusión. Pero seamos realistas, también hay que ser cautelosos. Un me gusta no es una confirmación de nada. Podría ser simplemente una muestra de respeto, de cariño, o incluso una forma de agradecerle a Kerem por sus palabras. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Ahora bien, más allá del me gusta de Ande hay otros factores que también alimentan la esperanza de una reconciliación. Por ejemplo, el hecho de que ambos estén solteros. Después de su ruptura con Kerem, a Ande se le ha relacionado con otros hombres, pero ninguna de estas relaciones se ha confirmado. Y en el caso de Kerem, tampoco se le ha visto con ninguna pareja formal. Esto significa que ambos están libres y disponibles para volver a intentarlo. Además hay que tener en cuenta que Kerem y Ande siguen trabajando en la misma industria, tienen muchos amigos en común y seguramente se seguirán cruzando en eventos y proyectos. Esto facilita la posibilidad de que vuelvan a conectar, de que vuelvan a enamorarse. Pero al final la decisión de volver a estar juntos o no es solo suya. Nosotros como fanáticos, solo podemos desearles lo mejor y respetar su decisión, sea cual sea. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y hablando de felicidad, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta situación. Creo que la relación entre Kerem y Ande fue muy especial, no solo por su química en pantalla, sino también por la forma en que se apoyaban mutuamente, por la forma en que se hacían reír. Se notaba que había mucho amor y respeto entre ellos. Y aunque su relación terminó, creo que ese amor y ese respeto siguen presentes. Quizás no sea el mismo tipo de amor romántico que sentían antes, pero sigue siendo un amor profundo, un cariño sincero. Y eso es algo muy valioso. Creo que es admirable la forma en que Kerem y Ande han manejado su ruptura. Han sido discretos, respetuosos y han evitado caer en dramas innecesarios. Han demostrado ser personas maduras y profesionales. Y creo que independientemente de lo que pase en el futuro, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fanáticos. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿hay reconciliación a la vista? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sé es que la esperanza está viva. Y mientras haya esperanza, todo es posible. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande deberían volver a estar juntos? ¿Creen que su amor tiene una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Antes de despedirme, quiero recordarles que este es solo un vídeo de opinión, basado en la información que hemos recopilado de diferentes fuentes. No tenemos ninguna información privilegiada ni conocemos los detalles íntimos de la relación entre Kerem y Ande. Todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones y conjeturas. Pero lo que sí es cierto es que Kerem y Ande son dos personas maravillosas, talentosas y que se merecen toda la felicidad del mundo. Les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy analizamos la revelación de Kerem sobre su relación con Ande y la reacción de Ande a través de un me gusta en Instagram. Discutimos las posibilidades de una reconciliación y compartimos nuestras reflexiones personales sobre esta situación. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo significa mucho para mí. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para divertirnos y para hablar de todo lo que nos apasiona. Los invito a que dejen sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Quiero saber qué piensan. ¿Les gustaría que haga más vídeos sobre Kerem y Ande? ¿Qué otros temas les gustaría que explore en el canal? Y antes de irme,
quiero hacerles un último pedido: denle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a llegar a más personas. Recuerden que los quiero mucho, que son lo más importante para mí y que siempre estaré aquí para ustedes. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva y buena onda. Hasta la próxima, mis bellos y bellas. No se olviden de sonreír. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, aquí empieza la expansión a 3000p. Palabras y asterisco, asterisco. Pero esperen, que la cosa se pone aún más jugosa. Porque después de analizar la superficie, hay que bucear en las profundidades de este mar de rumores y especulaciones. No podemos simplemente quedarnos con el me gusta de Ande y la frase nostálgica de Kerem. No, no, no. Tenemos que ir más allá. Vamos a desmenuzar la entrevista de Kerem, palabra por palabra, como si fuéramos Sherlock Holmes descifrando un código secreto. ¿Qué quiso decir exactamente con el amor no desaparece por completo? ¿Estaba hablando del amor romántico, del amor de amigos, o de una mezcla de ambos? Las posibilidades son infinitas. Y la clave, mis queridos detectives, podría estar en el contexto de la entrevista. ¿Estaba Kerem relajado y sincero, o estaba siendo cauteloso y diplomático? ¿El periodista estaba presionándolo con preguntas incisivas, o simplemente estaba tratando de mantener una conversación amena? Cada detalle cuenta. Además, tenemos que considerar el lenguaje corporal de Kerem durante la entrevista. ¿Sus ojos brillaron al hablar de Ande? Sonrió tímidamente. Se puso nervioso. Las señales no verbales pueden ser tan reveladoras como las palabras. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel del periodista. ¿Es un amigo cercano de Kerem, o simplemente un profesional que busca la primicia? ¿Tiene alguna motivación oculta? Nunca subestimen el poder de la manipulación mediática. Pero, ¿y Ande? ¿Qué hay detrás de ese me gusta tan estratégico? ¿Estaba tratando de enviar un mensaje subliminal a Kerem, o simplemente estaba siendo amable y solidaria? Estaba al tanto de la controversia que generarían sus acciones. ¡Ay, Ande, Ande! Eres un enigma envuelto en un misterio, y me encanta. Pero no nos detengamos ahí. Vamos a analizar el perfil de Instagram de Ande. ¿Qué tipo de publicaciones le da me gusta? ¿A quién sigue? ¿Qué tipo de comentarios deja? Cada detalle nos puede dar una pista sobre sus verdaderos sentimientos. Y por supuesto, no podemos olvidar a los amigos en común de Kerem y Ande. ¿Qué dicen sobre la situación? ¿Han notado alguna tensión o cercanía entre ellos últimamente? ¿Han intentado actuar como mediadores? Los amigos siempre saben la verdad. Ah. Y aquí viene la parte que más me gusta: las teorías conspirativas. ¿Será que la ruptura de Kerem y Ande fue una estrategia de marketing para generar más expectación en torno a Senkal Cup? ¿Será que sus representantes están detrás de todos estos rumores para mantenerlos en el candelero? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y por si fuera poco, vamos a analizar el historial amoroso de Kerem y Ande. ¿Qué tipo de parejas han tenido en el pasado? ¿Qué patrones se repiten en sus relaciones? ¿Qué buscan en una pareja ideal? El pasado siempre nos da pistas sobre el presente. Además, vamos a investigar los proyectos profesionales de Kerem y Ande. ¿Están trabajando en algo juntos? ¿Tienen planes de colaborar en el futuro? El trabajo puede ser un catalizador para el amor. Pero, alto ahí. No todo es amor y romance en este culebrón. También tenemos que hablar de los obstáculos que podrían impedir una reconciliación. ¿Hay resentimientos del pasado? ¿Hay problemas de confianza? ¿Hay terceros involucrados? Los obstáculos siempre ponen a prueba el amor verdadero. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor tiempo. ¿Han pasado suficiente tiempo separados para sanar sus heridas? ¿Están listos para volver a comprometerse? El tiempo es un juez sabio. Pero en medio de tanta especulación y análisis, no debemos olvidar que Kerem y Ande son seres humanos con sentimientos. Están expuestos al escrutinio público y a la presión de los fanáticos. Debemos ser respetuosos con su privacidad y no juzgarlos con dureza. ¡Ay, mis bellos y bellas! Este culebrón de Kerem y Ande es como una novela de Agatha Christie.
Hay tantos giros y vueltas que es imposible predecir el final. Pero al final, lo que importa es que Kerem y Anne sean felices. Ya sea juntos o separados, merecen encontrar la felicidad y el amor verdadero. Y hablando de felicidad, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales sobre esta situación. Creo que la historia de Kerem y Anne nos enseña que el amor puede ser fugaz, pero también puede ser eterno. Nos enseña que las relaciones pueden ser complicadas, pero también pueden ser maravillosas. Nos enseña que el perdón es posible, y que siempre hay una segunda oportunidad para el amor. Creo que es importante recordar que las relaciones son como las plantas. Necesitan cuidado, atención y paciencia para crecer y florecer. Si descuidamos una relación, puede marchitarse y morir. Y creo que es importante ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja. Si no estamos felices en una relación, es mejor terminarla y buscar la felicidad en otro lugar. Pero también creo que es importante luchar por el amor. Si creemos que una relación vale la pena, debemos hacer todo lo posible para que funcione. Y, por último, creo que es importante recordar que el amor no es perfecto. Todas las relaciones tienen altibajos. Lo importante es aprender a superar los momentos difíciles y disfrutar de los momentos buenos. ¡Ay, mis bellos y bellas! ¡Qué viaje hemos hecho juntos en este vídeo! Hemos analizado, especulado, teorizado y reflexionado sobre la relación entre Kerem y Anne. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles una última pregunta: ¿cuál es su mayor sueño en el amor? ¿Qué esperan de una relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Recuerden que los quiero mucho, que son lo más importante para mí y que siempre estaré aquí para ustedes. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva y buena onda. Hasta la próxima, mis bellos y bellas. No se olviden de sonreír. Y no dejen de soñar con el amor verdadero. Besitos. ¡Mua!